Alba, un placer acompañarlos en la tarde de hoy y poder compartir con ustedes todas las inquietudes frente a la atención educativa de la población migrante y por supuesto también para las poblaciones de acogida. Con el mayor gusto aquí atentos. Primero decir que en Colombia la educación es un derecho fundamental y es un servicio público, y esto está consagrado en nuestra Constitución política. En ese orden de ideas, y también en virtud del artículo 100 de la Constitución política, todo ciudadano, nacional o extranjero, al interior de las fronteras de Colombia, tiene la garantía del derecho a la educación en virtud de esa igualdad de derechos que se consagra en el artículo 100 de la Constitución. En ese orden de ideas, digamos, no hay una causa válida para que un niño, niña, adolescente o joven no ingrese al sistema educativo en Colombia independientemente de la nacionalidad o de su condición migratoria. Ese sería el primer aspecto fundamental para contar allí. En países del mundo, la configuración de los niveles y de los grados educativos es muy diversa. En ese orden, en Colombia, el primer escalón de la educación se ofrece a través de los servicios de primera infancia o educación inicial, que son administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese es como el primer escalón del acceso al sistema educativo. Luego de allí, pues tenemos los niveles educativos de preescolar. Luego tenemos el preescolar que va desde pre-kinder, kinder o jardín, jardín 1, y viene también la transición, ¿no? Eso se conformaría por lo que es la educación preescolar. Luego viene la educación básica, que la educación básica va de primero, del grado primero, al grado noveno. Y aquí lo que encontramos en la educación básica tenemos la primaria, que es de primero a quinto, los grados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, la educación secundaria, que es sexto, séptimo, octavo, y luego tenemos la educación media, que es el 10º y el 11, y por supuesto los grados superiores que conformarían las normales superior, que es el grado 13, el grado 14 para lograr la certificación como normalista superior. Y luego de eso pues vienen ya los niveles de educación superior, donde tenemos pues, por supuesto el acceso a los institutos técnicos y tenemos pues también el acceso a las universidades. Todo ese mundo, desde la educación inicial hasta la educación superior, en pregrado, posgrado y postdoctoral, lo conforma la trayectoria educativa completa en Colombia. Que Colombia tiene un único sistema educativo, ¿verdad? O sea, aquí no hay un sistema educativo para colombianos y no hay un sistema educativo para extranjeros. Es un único sistema educativo. Y la política pública en materia educativa se ha orientado a garantizar que cualquier grupo poblacional pueda acceder al sistema educativo indiferentemente de su condición política, económica, social, étnica o migratoria. En ese sentido, y particularmente con la población migrante de origen venezolano, lo que se ha flexibilizado es los requisitos de acceso documental para poder garantizar la inserción en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque entendemos pues, que la población migrante, cuando sale de Venezuela, pues generalmente no tiene o un estatus migratorio válido en el país, o no tiene los documentos o certificados que dan cuenta de sus trayectorias educativas previas en Colombia. Entonces, lo primero decir que es un único sistema educativo. Digamos, lo que tenemos es una ruta que facilita, es una ruta única también. O sea, no es que si yo soy colombiano pido el acceso en el colegio, pero si soy venezolano tengo que ir a la alcaldía. No, también solicita el acceso en el mismo colegio. Lo que hay es que dentro de esa ruta única de acceso al sistema educativo, lo que hay son flexibilizaciones para poder garantizar el acceso al sistema educativo de la población migrante. Entonces, en ese orden de ideas,
Lo primero que debe hacer un padre o madre de familia o un acudiente de un niño o adolescente o joven es acudir a la institución educativa más cerca de su casa a solicitar el cupo, ¿ya? Pues claro, como padres de familia y en el mundo ideal lo que vamos a querer es que el cupo nos quede pues lo más cerca de nuestra casa, ¿ya? Pero sabemos que las instituciones educativas no tienen una capacidad ilimitada para absorber estudiantes. Digamos, limitantes en materia de infraestructura, en materia de mobiliario escolar, en materia de docentes para poder atender un número determinado de estudiantes. O sea, no es una capacidad ilimitada, no es que los colegios pueden recibir, no. Hay momentos donde ya las instituciones educativas llegan a un tope y definitivamente no pueden recibir más estudiantes. Entonces, pues si usted va al colegio que le queda a 2 cuadras de su casa y no consigue un cupo, o si va al colegio que queda a 3 cuadras de su casa y tampoco consigue el cupo, en el caso de Bogotá o de los municipios de Colombia, lo ideal es acudir o a la Dirección Local de Educación para los casos de Bogotá o a la Secretaría de Educación del municipio para que ese municipio, la Secretaría de Educación, le diga dónde hay cupos disponibles. ¿Dónde hay cupos disponibles? Disculpa, Alejandro, aquí. O sea que la persona más bien se debería de dirigir a la secretaría y no al colegio. Lo ideal es que vayas a la Secretaría de Educación y expongas el caso, porque la Secretaría de Educación sí tiene la relación de dónde hay cupos disponibles. Entonces, nos pasa mucho, es muy común que nos digan, no, es que en Bogotá no hay cupos, ¿ya? Y efectivamente sucede que en algunas zonas de Bogotá no hay cupos, ¿ya? Pero sí hay cupos en otra zona de la ciudad y nos pasa mucho. Lo mismo nos pasa en ciudades donde hay digamos, una alta concentración de población migrante, nos sucede en esos casos. Por ejemplo, en Cúcuta, nos sucede eso, en Barranquilla, en Soledad, nos sucede en muchos casos donde no hay cupo a la redonda de la residencia, a 2 redondas, pero si hay cupo en el barrio de al lado o si hay cupo en el centro de la ciudad, o sea, eh, siempre vamos a encontrar la oferta de cupo, pero no generalmente va a estar eh, muy cerca de nuestra casa. Entonces, el primer llamado de atención es ese. Si no encuentra cupo cerca de su casa, acérquese a la Secretaría de Educación para que le diga dónde hay un cupo disponible para el grado que está buscando. Excelente. Ahora te pregunto, si un niño está llegando, como te dice, que es muchos de los casos que nos llegan, él está llegando de fuera de Colombia, es extranjero y no tiene una documentación que lo que llamamos estar regular aquí en Colombia. ¿Qué requisitos o mejor dicho, a ver, que es algo que pasa mucho y que nos preguntan mucho? Una persona, por ejemplo, y perdóname que te diga del caso de los venezolanos, no tiene un PPT, no tiene una cédula de extranjería, una institución le puede, o sea, le puede negar el cupo escolar por no tener la documentación. No hay ninguna limitante por falta de documento de identificación válido en Colombia para el acceso al sistema educativo. Para ello, a través de las diferentes orientaciones que hemos dado del Ministerio de Educación, el tema está más que claro, absolutamente claro. Ha sido una directriz que se ha venido fortaleciendo desde hace ya más de 7 años a lo largo y ancho del país. Y en ese sentido, tenemos todos los mecanismos, tanto en los sistemas de información como a través de la normativa que hemos expedido, para garantizar que estudiantes que tengan o no tengan documento de identificación puedan acceder al sistema educativo. Obviamente, aquí, cuando el estudiante se acerca a la institución educativa y no tiene un documento de identificación válido en Colombia, el padre o madre de familia deberá suscribir un acta de compromiso para garantizar que va a realizar con diligencia las gestiones para que su hijo, hija o persona a cargo obtenga los documentos que garanticen su estadía regular en Colombia. Muchísimas gracias. Hay otro tema con respecto al acceso, que claro, tú me dices que
que pueden aceptar así, no tenga eso, siempre que tenga el compromiso de los acudientes. Está pasando otra cosa que yo le llamo el huevo o la gallina, que es que muchas veces exigen el RUN para poder inscribir, y eso nos está pasando mucho en muchos colegios, pero a la vez, para hacer el RUN se necesita tener una constancia, ¿Cómo hacer si el colegio se niega a dar este documento como una preinscripción para que pueda servir o que pueda servir como una prueba sumaria para hacer el RUN? No existe tal preinscripción, debe hacer la matrícula efectiva, ¿ya? Ok. Eso de la preinscripción realmente no debe existir, debe ser la matrícula efectiva, ¿ya? Y para eso, reitero, la circular 038 de 2023 contiene todos los mecanismos para matricular al estudiante a través de las diferentes rutas si tiene o si no tiene documento de identificación, ¿ya? Hay muchas veces que por diferente, sea por el trato, sea por cosas que le pasan o hasta esto mismo que estamos hablando, que los acudientes desean hacer una denuncia. ¿Cuál es la ruta más expedita o por dónde se deberían? Porque muchas veces sí queremos decir, mira, no me parece esto que está pasando, pero no hacemos la ruta ¿Cuál es la ruta que debe llevar un acudiente para poder denunciar algo que esté sucediendo en el instituto? Bueno, primero ante la misma institución educativa, porque puede que sea una vulneración que esté generando algún funcionario en particular. Segundo, ante la misma Secretaría de Educación municipal, local o distrital. Tercero, se puede acudir a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, a la Comisaría de Familia, ¿ya? Y cuarto, pues a través también de los mecanismos que dispone el Ministerio de Educación Nacional, principalmente pues a través del buzón de peticiones, quejas y reclamos que tenemos en nuestra página web. En esa situación, cuando a nosotros nos llega una petición que es muy particular frente a una institución educativa, nosotros lo que hacemos desde el ministerio por competencia es darle traslado a esa Secretaría de Educación. Ok, o sea que ya en el caso, la ruta, el final de la ruta, si no se resuelve, es que sería por la página web con ustedes, con el ministerio. O sea, yo creo que una de las barreras más grandes que estamos viviendo los que atendemos a la población, a los niños y adolescentes, es la diferencia a nivel educativo de que tal vez no equivale al mismo grado acá en Colombia. Quisiéramos saber cuál es la estrategia que ustedes están implementando para hacer estas nivelaciones. Si nos llega un chico con un certificado o una constancia de un cuarto grado, entiendo que ustedes le hacen una evaluación. O ven que él no tiene las competencias para ese grado, ¿cuál es el proceso que debe llevar el acudiente? Digamos que la institución educativa goza de un grado de autonomía para definir esas cuestiones, ¿ya? Entonces, independientemente que el estudiante tenga, digamos, la ruta aquí es la siguiente. Si el estudiante tiene sus documentos que dan cuenta de su trayectoria educativa debidamente legalizados y apostillados, se debe hacer el trámite correspondiente a través del proceso de convalidación de estudios parciales de educación preescolar básica y media. Y eso es un proceso gratuito que se hace a través de la página web del Ministerio de Educación Nacional. Pero si el estudiante llega y no tiene esos certificados, ¿ya? O incluso aún teniendo los certificados, pero la institución educativa identificando que el estudiante definitivamente no tiene las competencias que debe tener un estudiante para estar en determinado grado, y esto pues por supuesto depende o está, digamos, ligado primero a la diferencia de los grados entre Colombia y Venezuela, segundo también a las diferencias curriculares existentes. Recordemos que en Colombia se priorizan unas materias, en Venezuela se priorizan otras. Y lo tercero, pues tiene que ver pues con esa condición de capacidades que tienen los estudiantes frente
a la competencia del grado al cual aspiran. Entonces, en ese orden de ideas, pues la institución educativa goza de un grado de autonomía para determinar, según la competencia que posee el estudiante, a qué grado pertenece este. O sea que si el cliente quiere o no quiere es relevante, sino que ahí la institución con su autonomía debe determinar en qué grado realmente es mejor para el estudiante. Claro, exactamente. Y aquí viene una cuestión muy, digamos, que genera mucha discusión. El padre de familia, por supuesto, va a querer que su hijo esté en un grado superior, ¿ya? Pero de verdad el padre de familia debe hacerse el autoexamen. ¿Tiene mi hijo la competencia para estar en ese grado? Porque lo que puede generar es una acción con daño ahí, en el sentido de meter al estudiante a un grado del cual no tiene la competencia. El estudiante pues se va a sentir mal porque seguramente no está, digamos, no puede seguir el mismo ritmo que llevan los otros estudiantes, y puede ahí pues ser un foco de generación de deserción porque el estudiante va a perder el gusto por el estudio. Entonces lo ideal es una conversación muy profunda con la institución educativa, donde el padre de familia también tiene que adquirir compromisos frente a la institución educativa para esos procesos de nivelación. Eh, a ver, aquí hemos encontrado muchas cosas. Hemos encontrado casos donde el estudiante llega, por supuesto no tiene la competencia para un grado, entonces ingresa al grado, digamos, si el estudiante, el padre de familia pretendía que el estudiante fuera grado quinto, pero la institución educativa determina que el estudiante debe estar en grado cuarto, pero se identifica que durante el año el estudiante es muy pilo, ha cogido rápido el proceso, y se evidencia que en corto tiempo el estudiante pues se nivela y supera a sus compañeros de grado cuarto, y entonces aquí opera pues todos los mecanismos que tiene de evaluación el sistema educativo para, wow, este estudiante, claro, llegó, digamos, desnivelado, pero cogió rápidamente el ritmo, ya superó a su compañero y opera los procesos de promoción al siguiente grado, ¿ya? Entonces, digamos, más que pretender que el estudiante sea ubicado en un grado superior del cual no tiene la competencia, lo ideal es hacer todo ese proceso de nivelación y de apoyo que necesita el estudiante en temas pedagógicos para adaptarse al sistema educativo y, por supuesto, para seguir en su trayectoria. Una pregunta con respecto a eso. ¿Hay algún tipo de acompañamiento psicológico, sobre todo para el estudiante, que tal vez viene en un quinto grado y se ve que es mejor, por todo esto que estamos hablando, de que pase a un cuarto grado o a un tercer grado? ¿Hay un acompañamiento psicológico por parte del Ministerio de Educación? De educación y de las instituciones educativas. Okay. No todas las instituciones educativas tienen los mismos mecanismos, varían los mecanismos de institución educativa a institución educativa, pero en principio sí hay mecanismos y rutas para lograr superar estas etapas. Sé que hay un programa que se llama PIAR, que es el Plan Integral de Ajustes Razonables. Entiendo que este programa es justamente para los chicos que tienen bajo rendimiento escolar. Quería entender si eso se aplica en todos los colegios, cómo es si hay un niño que el acudiente o el mismo niño quisiera ser beneficiario de este plan PIAR. Sí, el ajuste razonable son herramientas pedagógicas que se aplican dentro del aula para fortalecer los temas donde el estudiante, digamos, se encuentra rezagado frente al estándar, por así decirlo. Entonces, los docentes cuentan, digamos, con esa facultad para fortalecer esa capacidad del estudiante en determinado tema. Tenemos también un grupo de personas que nos preguntan mucho a nivel de la validación. Ok, yo vengo con mi bachillerato de allá, pero tal vez aquí para cualquier cosa también por todo lo que es el ICFES y eso, me exigen el título aquí en Colombia porque tal vez es más fácil que hacer todo el tema de convalidación del título de bachiller. ¿Cómo es la forma más expedita? ¿Cómo nos sugiere la ruta para estas personas? Puede ser jóvenes o pueden ser ya gente más adulta que quisieran sacar su bachiller para hacer los estudios superiores.
Listo, entonces digamos para esto hay dos mecanismos. El primer mecanismo es, son personas que ya hicieron su bachillerato en Venezuela, ¿cierto? Entonces, a ver, Alba se graduó de bachiller en Venezuela, ¿ya? Y necesita el título de bachiller para ejercer un trabajo o una actividad en Colombia. Entonces, Alba tiene dos mecanismos. El primero es la convalidación de su título de bachiller, que se realiza a través del Ministerio de Educación. Es un proceso gratuito y que se hace a través de la página. Para eso requiere que su título y sus certificados estén debidamente legalizados y apostillados. ¿Listo? Eso esa es la vía Se puede ordinaria. hacer por medio de la página. Sí, es un proceso totalmente online y gratuito a través de la página web del Ministerio de Educación. Y la otra herramienta es el proceso de validación. Pero en Colombia, a través de las instituciones educativas, de los colegios, se puede validar desde primaria solo hasta el grado 10. ¿Ya? El grado 11 no es validable a través de las instituciones educativas. ¿Qué herramienta existe? Existe un examen que aplica el ICFES 2 veces al año en las mismas fechas que aplica el examen o la prueba Saber 11 y se llama validación del bachillerato en un solo examen. Se llama así. Es un proceso que tiene un costo, un costo alrededor de los 60, 70 mil pesos. Se aplica 2 veces al año, creo que en los meses de marzo, abril y en los meses de agosto o septiembre, en las mismas fechas que se aplica el examen del ICFES. De hecho, creería que muy posiblemente o están abiertas o acaban de cerrar las inscripciones para el primer periodo. Y es un examen. Disculpa, ¿se hacen, Alejandro, también por la misma página del IFE o por qué página? El proceso es administrado totalmente por el ICFES. El ICFES determina las fechas, los costos y todas las condiciones relativas a la aplicación del examen. A través del ICFES, pues es uno de los mecanismos más expeditos. Adicional a ello, a que básicamente la persona ahí obtiene tanto el título de bachiller en Colombia, como también obtiene la prueba Saber 11. Entonces, si esa persona gusta continuar en los niveles de educación superior, pues va a tener esa habilitación a través de ese examen. ¿No? También, si yo me traje a mi hermana y ella tiene solo su cédula de identidad, si me la aceptan en el colegio, bueno. Ella puede acceder al sistema educativo, tenga o no tenga documento. Si es menor de edad, una vez ya en el sistema educativo, puede acceder a la regularización migratoria que otorga el Estatuto Temporal de Protección por el hecho de ser estudiante regular. Y pues bueno, una invitación a propósito a aprovechar esa oportunidad que da para niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años la posibilidad de acceder a la regularización migratoria. Si las personas quisieran profundizar sobre todo esto, igualmente este Facebook Live va a quedar en nuestras redes sociales, pero si quisieran profundizar, ¿en qué página pueden encontrar toda esa información, las diferentes rutas, todo lo que hemos hablado? No, principalmente a través de la página web del Ministerio, la circular 038 de 2023, del 21 de noviembre de 2023, explica el paso a paso, la ruta que se debe seguir. Es bastante amplia, didáctica, instructiva, fácil de seguir, porque buscamos hacerla así para una mejor comprensión tanto de la ciudadanía, pero también de las instituciones educativas y de las secretarías de educación. Entonces, muy amplia y muy didáctica en ese sentido. Por supuesto, a través de los mecanismos de atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional. Y por supuesto, pues creo que ustedes son también un gran mecanismo para difusión de estas herramientas normativas, ¿no? Entonces, pues, abusando de la confianza, pues te voy a compartir esa circular para que tú en las páginas o en las redes sociales de la Fundación, pues, la puedan colgar y pueda ser de consulta para la ciudadanía en general. Si con esa validación en un solo examen se puede acceder al SENA. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, ese es un examen, okay. No sé cómo es el examen, no conozco las preguntas del examen, supongo que hay que prepararse porque preguntarán pues muchas cosas de geografía, historia en general. Entiendo objetivos en su página web para que las personas
para que las personas se preparen para este examen, ¿ya? Si quieres, nos dices cuál es la página de ustedes del ministerio que nos los están pidiendo. El Ministerio de Educación es Perdona la voz. www.mineducacion.gov.co. Muchísimas gracias, Alejandro. Te seguiremos molestando seguramente más adelante también. No, Alba, de verdad, Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Recordarle, pues, por supuesto, que el acceso al sistema educativo en Colombia es una garantía, es un derecho fundamental. Hay que hacer buen uso de él, por supuesto. Hay situaciones que generan inconformidad y es básicamente también ser muy juiciosos, no solo al momento de generar el proceso de la matrícula, sino también hay población que todavía, aún en Colombia, sigue en movimiento por las diferentes ciudades. A veces sacan al niño del colegio, no le avisan al colegio que el niño no va a volver a clases y eso genera traumatismo porque, pues, a ver, si yo tengo a Alba matriculada en un colegio y la saco y no la aviso al colegio, estoy ocupando un cupo que le puedo dar a una persona que lo necesita. Entonces, hasta que la institución educativa no confirma que efectivamente esa persona no va a volver, no oferta ese cupo a la comunidad. Entonces hay que ser muy juiciosos en eso. Digamos, para así poder garantizar este derecho, pues también hay deberes y es el deber de siempre mantener contacto con la institución educativa, no solo sobre el avance, digamos, en los procesos pedagógicos de los niños, que también es muy importante. En general, pues hay también los padres de familia no están muy atentos de los, pues son quejas que también recibimos, ¿no? Así como recibimos quejas de los Claro, padres de familia, claro. también recibimos quejas de las instituciones educativas y tenemos que ponernos la mano en el corazón y ser muy conscientes de ello. Hay una responsabilidad muy grande y debemos responder, digamos, con hechos de responsabilidad a ello también. Entonces, hacer un llamado muy especial a los padres de familia a hacer muy buen uso de ese derecho a la educación de sus hijos. La garantía del derecho a la educación, efectivamente, en Colombia es muy importante. Para que te hagas una idea, el año pasado, al cierre de la matrícula de 2023, teníamos más de 650.000 estudiantes de origen venezolano en el sistema educativo. El 50% de ellos ya con procesos de regularización, ¿ya? Y el otro 50% aún sin adelantar la regularización. Eso demuestra que en Colombia se atiende tenga o no tenga documento. Hay situaciones muy particulares que vemos, pues por casos muy puntuales, no, que es que me negaron el cupo, que esto, pero cuando uno empieza a ver y a ahondar las situaciones que están detrás de eso, pues vemos en muchos casos que es, digamos, en su mayoría falta de conocimiento de los procesos de acceso y por eso felicito la iniciativa que ustedes han tenido y pues ratificar que desde el ministerio estamos pues profundamente agradecidos y atentos a las convocatorias que ustedes nos lleguen a realizar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dijiste algo que me gustó mucho y eso de pensar también en el otro, ¿no? A nivel de cupo. O sea, si yo me lo llevo, vamos a dejarle el cupo a otro, ¿no? Porque muchas veces no encontramos cupo, pero es porque no hemos hecho todo el proceso encima, donde retiramos al chico, donde avisamos, y es para los que no saben lo que es el CIMA, es el sistema que usa el Ministerio de Educación con todos los registros de los estudiantes, sean colegios públicos y privados en toda Colombia, ¿no? Y mientras, en periodo de tiempo, mientras yo saco el niño del colegio hoy y la institución educativa oferta ese cupo al público, pueden pasar 2 o 3 meses, ¿ya? Entonces, sí es la importancia de tener ese diálogo, esa comunicación con la Secretaría de Educación, sin pena, sin digamos, sin ocultarlo, y que decirle, mire, profe, qué pena, es que necesito hacer el retiro del niño porque nos vamos a cambiar de ciudad, ya. O incluso hay traslados dentro de la misma ciudad. Profe, lo que pasa es que nosotros vivimos en Suba, pero ahora nos vamos a mudar para otra localidad, entonces pues allá ya le conseguí el cupo, entonces me lo voy a llevar para allá, ¿ya? Porque se dan muchos casos, entonces a veces como no tienen el documento válido, entonces el padre de familia dice que el niño se llama aquí de una manera y allá dice que se llama de otra manera, y ya solo con cambiar esos datos, pues es una persona diferente, entonces pues también se generan traumatismos ahí. Entonces seamos muy, digamos, honestos con eso, y cuando vayamos a cambiar al niño del colegio, nadie nos los va a amarrar para que se quede en el colegio, o sea, no hay
no hay una razón para no tener ese diálogo y esa comunicación con la institución educativa. Entonces, eso es una invitación muy importante, no solo a ese diálogo, sino a estar muy atentos de los procesos educativos de los niños también, requiere mucho acompañamiento. Una maestra, un maestro por sí solo, pues puede generar, digamos, mucha incidencia, pero si no hay un acompañamiento de los padres de familia o del grupo familiar en general, pues por supuesto el proceso, digamos, no va a rendir de la misma manera. Entonces, esos elementos son clave para lograr lo que mencionábamos anteriormente, esos procesos de adaptación, de nivelación, son supremamente importantes cuando hay un soporte del grupo familiar para ello. Nada, muchísimas gracias, de verdad, Alejandro, muchísimas gracias a STC Medios por toda la producción. Y si ustedes están interesados o conocen a alguien que esté interesado a patrocinar y a donar para que nosotros podamos seguir haciendo jornadas y poder hacer mucho del servicio que estamos prestando, pueden escribir a yo soy padrino @fundacionradaver.org y con gusto le decimos cómo pueden colaborar. Hasta luego. Feliz tarde.